El taller de la clase 2 es suelo, preparación, drenaje y fertilidad. Vamos a estar hablando hoy, porque es muy importante. Les había dicho de las partes fundamentales de la huerta por ahí, cuando empezamos de la limpieza, el cercado. Bueno, este que voy a hablar hoy es otro de los pilares fundamentales para la huerta, que es el suelo. ¿Qué tipo de suelo tenemos? Si no es un suelo bueno, poder mejorarlo para poder obtener un resultado que deseamos, porque cuando uno empieza un proyecto, ya sea de la índole que sea, más uno de este tipo, lo que más quiere es tener el resultado deseado. Así que bueno, parte fundamental de tener una huerta, sea en suelo, sea en... Estoy escuchando perfecto, dice, miren, quédate tranquilo. Genial. Estábamos preocupadas por eso porque, bueno, muchos comentarios que de la clase pasada que no se escuchaba bien y que se estaban perdiendo un poco. Así que bueno, estamos bien. Les decía, parte fundamental, pilar fundamental de la huerta es el suelo. Así que vamos a trabajar directamente en eso. Vamos a entrar directamente a la charla. Dice, el cuidado del suelo es lo más importante para obtener buenos resultados en los cultivos. El suelo es el soporte físico y la fuente de nutrición de las plantas. O sea que es lo más importante, se podría decir. La fuente de nutrición de las plantas. Además representa un hábitat natural para invertebrados e insectos que forman un ciclo de nutrientes en el mismo suelo. Así que bueno, como dice, es el pilar fundamental. Si ustedes, su suelo, ustedes observan a simple vista, aunque no tengan mucho conocimiento, que es un suelo por ahí que les cuesta mucho, que las cosas no crecen o que se compactan mucho, en esta zona por los salitrajes y todo eso hay suelos que son muy compactos o justamente muy cargados de sal, entonces no hay mucha fertilidad. Todo eso se puede revertir. El suelo salitroso, el suelo arenoso, el suelo que es muy compacto, el suelo que es muy seco, todo eso se puede revertir con mucho trabajo. Eso sí, no es que mágicamente uno pone una planta o quiere hacer una huerta y todo, no. Hay que trabajar. Al inicio de este taller dijimos que esta era una huerta intensiva para todo el año. Así que hay que trabajar todo el año, justamente con el suelo. Terminar un cultivo, abonar, airear, eh, mover, para que a lo largo de la clase van a ir escuchando lo fundamental que es el oxígeno en el suelo. Bueno, tierra orgánica. Vamos a hablar puntualmente de tierra orgánica. Dice, en la agricultura orgánica la tierra es el elemento básico para que las plantas tengan, primero, un buen crecimiento. O sea, si no tenés buen suelo, la planta no va a crecer. Yo hacía un comentario en la presentación del taller que había escuchado muchos comentarios, la gente me decía, sembré acelga y me salió chiquita, me quedó chiquita, no creció, no se desarrolló, sembré lechuga, nunca salió, tomates, nunca salieron. Bueno, parte principal para que ese desarrollo sea exitoso en la planta es el suelo y la nutrición que éste tiene. O sea, si no tenés un suelo nutrido, aireado y fértil, vas a tener pocas probabilidades de tener éxito en el cultivo de alguna semilla o en el trasplante de alguna planta. Esto se aplica también a plantas de jardín, o sea, se aplica a todo tipo de suelo y en lo que vos quieras usarlo, sea para huerta, que este es el taller de huerta, o para plantas también. Un comentario en el grupo de WhatsApp de un joven que me decía que él estaba incursionando en el tema de las plantas y lo tomaba como una salida laboral. Así que es muy importante también, si también lo van a tomar desde ese ámbito, este es un taller de huerta orgánica familiar, pero también, ¿por qué no? Puede ser tomado como un emprendimiento para una salida laboral en estos tiempos tan difíciles. Y qué más con trabajo digno y hecho por uno mismo. Así que defiendo mucho la producción, me parece que es muy importante para salir adelante la producción, la autoproducción, y bueno, es una de las formas de la economía que hoy por hoy muchas familias se sustentan de eso. Así que vamos para adelante y mejoremos, siempre para arriba, ¿no? Dice, la tierra orgánica. En la agricultura orgánica la tierra es el elemento básico para que las plantas tengan buen crecimiento, resistencia a las enfermedades y plagas, que también eso se ve mucho, y buena calidad como alimento. Estamos hablando de huerta. No sirve de mucho hacer todo el trabajo si la calidad de lo que vamos a consumir no es buena. Entonces, había dicho yo al principio del taller, voy a hacer hincapié en las partes importantes de esto, y esto es una de ellas. Si no obtenemos un producto de buena calidad, mucho menos para una salida laboral. Entonces, todo este trabajo previo que se va a hacer
es justamente para eso, para lograr el éxito en ese aspecto, en tener un suelo fértil, un suelo que pueda repeler enfermedades y un suelo que te dé un producto adecuado. Por ahí pasa que, por ejemplo, las plantas se van en vicio. En vicio quiere decir que se semilla, o sea, la selga probablemente en muchas oportunidades cuando uno la siembra adquiere 5 centímetros de altura y empieza a semillar, o sea, empieza a alargar el tallo principal y se semilla, se va en vicio, eso es lo que quiere decir. Las acelgas, las lechugas, las cebollas de verdeo también, son hortalizas que tienden a tener ese comportamiento. Y eso pasa porque cumplen su ciclo. Al no obtener los beneficios que tienen que tener en el suelo, cumplen su ciclo, nacen, crecen, se reproducen y se mueren. Entonces, muy importante, también muchas lo hacen porque no tienen espacio, entonces ellas mismas aceleran su ciclo para poder terminar el proceso de la planta. Es muy importante, como les vengo diciendo, el tema del suelo. La tierra es algo vivo, ¿sí? Y como eso hoy día les voy a mostrar en un momento acá la tarea que hizo nuestra compañera Elsa, que se portó, hizo la tarea genial, Hice los deberes. hizo los deberes como tenía que hacer, les muestro así rapidito, me trajo, miren lo que me trajo. Ya lista para sembrar con suelo orgánico, no sé si la cámara lo va a alcanzar a tomar. Miren lo que es este suelo, Leo, esto sabes lo que es, ¿no? Gracias, gracias. Un suelo, mire, hasta materia, hasta bichitos tienen, no sé si la cámara alcanza a verlo. ¿Lo ven ahí que se está moviendo? Genial, esto es, pero no sé, premium, le decía. Esto se logra con mucho trabajo y con tiempo. No se logra así de la nada, es fácil ir y comprarlo, pero este suelo es es de tu casa, Es Elsa, de mi ¿no? casa. Es Sí, de sí, tu es de mi casa. casa. Bueno, esto es a donde ustedes tienen que apuntar, a un suelo. Yo le decía, me dice, ¿cómo te das cuenta que esto está bien? Esto no tiene olor, no se distinguen los componentes del suelo, ya me dice que le echa todos los desechos de su casa, tiene todo un color uniforme, no se puede ver, tiene materia orgánica viva, es un suelo, esto es, pero no sé, es caviar esto para mí. Yo trabajo mucho con el suelo y tengo muchas compostajes y eso, y bueno, para mí poder apreciar un trabajo bien hecho, aunque no se conocía, es perfecto, porque es así lo que ustedes tienen que lograr, un suelo que no se distinga el componente que tiene, no se distingue el suelo, no se distingue la materia orgánica que tiene vida, tiene aire, no sé, miren, yo lo veo y se mueve, tiene aire, está, la verdad que, bueno, perfecto. Es así, a esto es lo que ustedes tienen que aspirar cuando trabajen el suelo. Y yo en este taller les voy a ir diciendo más o menos cómo. La Tierra es algo vivo. En ella habitan millones de organismos y microorganismos que trabajan continuamente ayudando a producir los nutrientes que sirven de alimento a las plantas. Por esto la llamamos tierra orgánica, porque hay vida, porque está vivo, el suelo está vivo. Tiene que tener vida, si no, un suelo que no tiene este tipo de vida no sirve, porque generalmente es un suelo arcilloso, o es un suelo compactado, o es un suelo no fértil. Puede pasar que en muchas casas haya este tipo de suelo, sea ese suelo seco, esos suelos que se resquebrajan, que no sé si han visto por ahí que están todos partidos secos, costras del suelo. Cuando el suelo se te separa en costras es un suelo que no tiene materia orgánica, es un suelo que no está vivo. Eh, Eso con mucho trabajo, con mucha paciencia, se revierte. Así que si tenés el suelo así, el patio así, o el lugar que hayas querido destinar para hacer la huerta, en esas condiciones no te preocupes. A lo mejor en esta temporada no vas a tener el éxito que querés, pero en la próxima seguro que sí. Así que no te desanimes, seguí trabajando y mejorando día a día. Empezamos con los compostajes. Esos puntos lo vamos a ver más adelante, pero lo quiero aclarar ahora. Empiezan a compostar. Compostar no es lo mismo que abono. Compostaje no es lo mismo que abono. Son dos términos distintos. No voy a ahondar mucho hoy en eso porque lo voy a dar otra clase, pero empiecen a compostar, empiecen a seleccionar todos los desechos de su casa en un balde o en un recipiente o en el suelo. Si lo hacen en un recipiente del tipo que sea, tiene que estar perforado para que los líquidos de todo lo que ustedes guarden drenen. No así en el suelo, si los colocan en un lugar específico del jardín, de la huerta o del patio, porque va a drenar solo, porque toda esa materia tiene líquido, parte de sus componentes es líquido. Al drenarlos, si están en un lugar que no tiene drenaje, se tienden a putrefactar.
o sea, se tienden a podrir. Entonces no van a servir. Entonces, usted quiere compostar la hierba, acá Elsa también nos ha traído otra macetita que preparó. No sé si le alcanza a ver la cámara, está perforada. Por ejemplo, el que guarda la hierba del mate. Hacete un recipiente para guardar la hierba del mate, pero que esté agujereado. ¿Ves? Ahí, ahí, ahí. Para que los líquidos que esto largue no se tienden a podrir. Entonces, podemos usar todo eso cuando esté compostado, empezar a compostar hierba, saquitos de té, saquitos de café, cáscaras de huevo, todas las verduras, todas las cáscaras de todas las verduras, cáscaras de huevo también, nada que sea tipo de carne, nada que sea de huesos, nada de que eso se compacta, eso se composta de otra forma. El hueso se puede compostar, pero tiene otro proceso. Acá solamente lo que es orgánico, cáscaras de fruta, cáscaras de verduras, cáscaras de huevo, saquitos de té, papel blanco sin tinta. Es muy importante, papel blanco sin tinta, porque la tinta contamina, tiene otros componentes. Papel blanco, papel servilleta, también de las que usamos, servilletas descartables, también sirven. Todo eso lo pueden ir poniendo en recipientes del tipo que ustedes quieran. Si quieren compostar solamente hierba, porque lo quieren usar para sus plantas, en un recipiente como este, ahí al ladito en la mesada, va perfecto. Compostan toda la hierba que tienen y después, con el tiempo, va a perder su color y va a perder su olor. No se van a poder distinguir los componentes y va a servir como compostaje. Ese compostaje es alimento para un lombricompuesto, o sea, un abono de lombrices. Pero ese es otro tema que vamos a tratar. Pero empiecen a compostar, empiecen a guardar todos los residuos de su casa, todos los que tengan acceso a eso, en lugares drenados y a la luz, para que se vayan deshidratando y los podamos ir usando en el suelo. Bueno, porque como les decía, el suelo está vivo y necesita alimento. ¿Se va entendiendo, chica? Perfecto. Perfecto. Bueno, Te hago una pregunta, sí. ya que estamos con respecto a eso. Vos decís que Qué grande man, dice mi hija, gracias, Ah, hija. qué lindo. Ponemos la yerba en el tarrito Sí. y aparte, ¿le ponemos un poco de tierra o no? No. Solamente los desechos Por orgánicos. ejemplo, si esto vos lo vas a usar desde tu mesada, ponele, Sí. para juntar la hierba del mate. Obviamente le tenés que poner un recipiente Claro. debajo para que pueda Que no absorber. ensucie. No. Tira lo que es hierba y no le pongas nada. Nada. Porque eso es componente orgánico. Bien, Acá, en la segunda hoja del PDF, hablamos de los componentes del suelo. bien. Que una cosa es el suelo y otra cosa es lo que le agregamos. Buenísimo. Así que puedes usarlo tranquilamente. ¿Cómo se compone la tierra orgánica? Presten mucha atención. La tierra orgánica o humus es la unión de dos partes. La parte mineral y la parte orgánica. O sea, hay una parte mineral que tiene que ver con restos de rocas que se han ido desintegrando hasta formar partículas de arcilla, limos, arenas, o sea, suelo. Lo que vemos como suelo puntual es la parte mineral. Y la parte orgánica son los restos de animales, vegetales, pastos, ramas, huesos, etcétera, que van quedando en el suelo. Por ejemplo, si ustedes el lugar que habían designado para la huerta era un lugar que no estaba siendo usado desde un tiempo grande, seguramente hayan residuos ahí de animales, de pastos secos, de maleza, de hojas de árboles, de ramas. Generalmente todas esas cosas van cayendo a ese lugar. Y todo eso es lo que compone el material orgánico, o sea, mineral y orgánico. La orgánica son los restos de animales, vegetales, pastos, ramas, huesos, etcétera, que son transformados en humus gracias a la acción de los organismos y microorganismos, o sea, bacterias, hongos, etcétera, que viven en el suelo. ¿Se va entendiendo? La lombriz es un gran auxiliar en este proceso, pues al cavar galerías airea la tierra, que es lo que hace cuando hablamos de bichitos que son beneficiosos, no todos son, pero los que son beneficiosos como las lombrices, como los bichitos bolita, algunos otros que encontramos en el suelo, lo que hacen es eso, airear, porque las raíces de las plantas necesitan oxígeno también. Y acá va la parte secundaria, ¿qué componentes tiene el suelo? ¿Qué componentes tiene que tener nuestro suelo para que sea orgánico?
y que sea fértil y que sea bueno. Tenemos 1, 2, 3, 4 componentes de nuestro suelo. El 45% del suelo del que tenemos, disponemos, es materia inorgánica. Es lo que yo le decía, parte mineral. El 45%, es decir, la mitad de ese suelo es inorgánico. El 5%, o sea, si yo les doy una torta, acá les voy a mostrar mejor porque después no lo van a ver. ¿Ven? Yo acá tengo una tortita, no sé si lo alcanza a ver la cámara, tengo una tortita dividida en varias partes. La mayor parte, el 45%, es de suelo inorgánico. Y el 5%, ese triangulito chiquitito que se ve ahí, es lo único que tiene en porcentaje de materia orgánica nuestro suelo. Miren cuál es la diferencia que hay entre lo inorgánico y lo orgánico. Tiene mucho porcentaje de suelo y muy poquita cantidad de materia orgánica. Se dice que los primeros 10 centímetros del suelo son los fértiles. Sin trabajar, un suelo sin trabajar. Un suelo que no está trabajado para el fin que queremos, está así, en crudo. Claro. Después nosotros, al agregarle y al trabajar y al agregarle, vamos mejorando ese porcentaje y vamos equiparando un poco los números, ¿no? Dice que el 25%, o sea, era 45 y 5 son 50%. El otro 50% está dividido en dos componentes. El 25% es de aire y el 25% restante es de agua. Esos son los componentes de un suelo común. Ahora, lo que nosotros en este taller queremos aprender es a mejorar ese pequeño porcentaje de materia orgánica. Tiene un suelo crudo, un suelo sin trabajar, un suelo que nunca estuvo destinado a nada, tiene este porcentaje. Lo que nosotros tenemos que lograr es avanzar en lo orgánico para que lo inorgánico pierda un poco de espacio y la tierra sea fértil y sea buena. Y las babosas, dicen acá, bueno, el control de plagas. En la clase de control de plagas hablamos de las babosas. No les eches sal, son seres vivos. No me gusta por ahí. Y son necesarios, por algo existen. Así que no hagamos cosas raras. No le incorporemos al suelo veneno. Algo natural, si es por una excepción, empiecen a poner ceniza de madera. La ceniza de madera lo que hace es, tiene un contenido alto en ácidos. Entonces lo que hacen las babosas, los caracoles, todo ese tipo de animales no repelen el ácido de las cenizas. Así que si quieren ir mejorando eso, porque tienen mucho, la ceniza de madera, no la ceniza de plásticos, no la ceniza de nylon, no las cenizas de cosas raras, las cenizas de madera, de papel, esas cenizas que pueden tener ahí en la parrilla, en las salamandras que han quedado, vayan incorporándoselas al suelo. Eso lo que va a hacer es repeler, es para darles una solución rápida ahora. Cuando hagamos control de plaga vamos a ahondar mucho más en este tema. Hoy es suelo, pero para Graciela Krasser y las babosas, irle poniendo cenizas. Bueno, composición promedio del suelo: 45% materia inorgánica, 5% materia orgánica, 25% de agua y 25% de aire. ¿Por qué es importante tener en claro esto? Porque muchas veces los suelos, cuando los sembramos, los regamos, tienden a unirse y a compactarse y a perder el agua y a perder el aire. Un suelo que no tiene oxígeno no permite que las plantas crezcan. Así que lo que tienen que tener en cuenta ustedes es que cuando trabajan tienen que tener principalmente un suelo suelto, un suelo que no se apelmace, un suelo que no se compacte, ¿sí? A eso ustedes tienen que aportar. Aunque no tenga por ahora mucha materia orgánica, no importa, se va a ir adquiriendo con el tiempo, con el trabajo de ustedes permanentemente en compostar, van a ir adquiriendo mejor materia orgánica. Sirven las hojas de los árboles, sirven las ramitas chicas, leñas no, ramas leñosas no sirven porque no se desintegran, todo lo que se puede llegar a desintegrar. Las malezas que limpiaron, todas esas las guardan, no las tiran, no las queman, no las ponen en la basura. No, las guardan a un rincón para que se deshidraten, para que pierdan la vida que tienen. Después todo eso se va a agregar al suelo que ustedes van a hacer la huerta. ¿Se va entendiendo? Perfecto. Todo sirve porque todo es orgánico, todo es natural. Y apuntamos desde este taller a lo natural. Así que todo eso que ustedes dicen, esta maleza que limpié, carpí todo, guárdenla en un rinconcito ahí,
empiecen o pónganla en el compost si ustedes quieren. Yo, por ejemplo, composto en tambores de 200 litros a la mitad, huecos, entonces para tenerlo organizado. Hagan de cuenta que este es un tambor que tenemos en los patios generalmente, huecos, sin tapa arriba y sin tapa abajo. Entonces lo que hace eso, yo pongo toda la materia orgánica, o sea, todos los pastos, todas las hojas que van cayendo, todo lo que barro del patio. En mi huerta ya no hay mucho de maleza, pero siempre hay algo, todo lo que voy cortando, todo lo que voy limpiando las plantas que tengo, todo eso lo voy metiendo, los desechos de las verduras, la hierba, todo lo que les hablé recién, todo lo voy poniendo en los tambores. ¿Qué hace? Que no ande suelto en la huerta y que se vaya deshidratando. Entonces cuando termina, cuando pierde su color y su forma y no se distingue qué es, lo uso directamente en el suelo. Lo mezclo en el suelo, entonces le voy agregando a mi suelo, por partes, obviamente, no se puede hacer por todo, pero por partes voy agregándole materia orgánica desintegrada. ¿Se entiende? Ustedes díganme, chicas, si me entienden ustedes, sí, me entienden. Perfecto, ya que estoy, me tomo un traguito. ¿Cómo se compone la tierra orgánica? La tierra orgánica o humus es la unión, eso es lo que les estaba leyendo, perdón, me equivoqué de hoja. En la naturaleza, los procesos de formación de humus tienen una dinámica continua. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo ese proceso se va haciendo. Lo que yo les decía, todo el tiempo, todo el año, todos los días tienen que compostar, todos los días tienen que guardar los residuos. ¿Hay que agregarle agua al tambor? No. En ningún momento hablamos de agua. Dijimos que se tienen que deshidratar, no se tienen que humectar, no se tienen que hidratar. Todo lo que pongas se tiene que deshidratar, es decir, tiene que perder el líquido. No sé si se entiende. No hay que agregarle nada, es simplemente, si lo pones en un tambor o en un balde o en lo que vos quieras, tenés que lograr que eso quede seco, porque eso es lo que le vas a agregar. Humedad, agua es más o menos igual a pudredumbre. Nunca hablé de agua en el tambor. Dije que se tenía que desintegrar, deshidratar. En la naturaleza los procesos de formación del humus tienen una dinámica continua, es decir, que un ciclo no se detiene. El mejor ejemplo para entenderlo es lo que ocurre en el bosque. Las hojas de los árboles, sus ramas, los animales que mueren o sus desechos van depositándose sobre el suelo. Todo, como yo les decía, todo va cayendo. Los seres vivos del suelo los trituran, o sea, los bichitos, las lombrices, los honguitos, todo lo que está ahí, lo van triturando y depositándolo en el suelo. Los seres vivos del suelo los trituran para comérselos, ayudando a que se descompongan en partículas cada vez más pequeñas, que van integrándose a la tierra. El sol, la lluvia, también intervienen en este proceso que hace que la materia orgánica se vaya convirtiendo en alimento asimilable por las plantas. Es el alimento del bosque que se fabrica para sí mismo, o sea, en un bosque donde hay muchos árboles, todo lo que va cayendo al suelo se va desintegrando y va formando una capa fértil. Como yo les decía, los primeros 10 centímetros del suelo es lo que tiene más fertilidad, porque es lo que ha ido adquiriendo con el tiempo mayor materia orgánica. ¿Ven? Yo acá les voy a mostrar un dibujito, lo voy a poner así, para que la cámara me lo pueda tomar, que es más o menos lo que pasa. Todo lo que va cayendo del aire al suelo se va desintegrando por acción de los animalitos, de las bacterias, de los animalitos que comen hojas, las hormigas, las lombrices, todo lo que hay vivo en el suelo va desintegrando y transformando toda esa materia en partículas más pequeñas que se van adhiriendo al suelo y van formando una fertilidad. Por eso decimos, ¿por qué los bosques si nadie los cuida, nadie los siembra? Están vivos, tienen tantos árboles, justamente por esto, porque se cuida a sí mismo. Va haciendo un proceso natural que hace que el suelo se fertilice por sí solo. ¿Vieron? Y también sirve de cobertura para las lluvias, para los vientos, también, claro, que no ralea porque hace su propia cobertura para proteger las raíces, para proteger el suelo. Eso mismo es lo que nosotros tenemos que imitar en nuestra huerta o en nuestro espacio. Agregar componentes para que el suelo se vaya nutriendo por sí solo. A eso apuntamos cuando decimos un suelo fértil. Y a eso apuntamos cuando decimos que es todo el tiempo. Todo el tiempo hay que ir alimentando el suelo para que ese suelo sea fértil y todo lo que pongamos en él sea fértil también y tenga mucha calidad.
Es un trabajo que nunca se termina. Es un trabajo, como les digo, de todo el año. No es que hoy porque juntaron esto ya con nuestros suelos se mejoró, no, es todo el tiempo. Aparte de reciclamos, eliminamos menos residuos, contaminamos menos, va al suelo, lo mejoramos, ¿qué más? Tiene un montón de ventajas. Eh, y desde eso es desde lo que apuntamos, porque estamos hablando del orgánico. Decimos, obtenemos con esto, ¿qué obtenemos? Verduras de calidad, buen suelo, mucho trabajo, porque todo lo que vamos a poner ahí va a ser fértil, va a ser bueno. Decimos, ah, mi abuela ponía esto y todo, porque la abuela hacía eso, la abuela tiraba todo al jardincito, la abuela... Sí. O decimos, ay, mi abuela tenía, mi mamá tenía un pozo. Tenía un pozo. Tenía un pozo donde alargaba ahí, después sacaba y le ponía las plantas. Y le ponía las plantas, así hacía. Bueno, eso es lo mismo que tenemos que adquirir hoy, son costumbres que se han perdido mucho, pero que hoy se pueden volver a retomar y que sirven de la misma forma. Es fácil ir y comprar un abono. Es fácil ir y ponerle una urea granulada. Es fácil, uno va, la compra y la pone. No es natural, no es a lo que apuntamos. Si queremos volver a esas prácticas, no es lo que apuntamos. ¿Va a ser rápido y va a ser fácil? Sí, seguro que sí. Pero con nuestro trabajo va a ser mucho mejor. Más natural, más sano, más barato. No sé cuánto valen esos productos hoy por hoy. Más gratificante. Vas a estar ocupadita todo el tiempo. Todo el tiempo ocupadita pensando en las plantas, qué mejor. ¿Por qué se agotan los suelos? Qué grande Pisesa. Bueno, Pisesa es un código. ¿Por qué se agotan los suelos? El desgaste del suelo puede producirse por distintos motivos. Cuando tenemos un suelo que está gastado, que no tiene fertilidad, un suelo que no nos da mucho... Primero repetir, si vamos a hablar específicamente de huerta. Cuando repetimos muchas veces el cultivo en el mismo lugar, el suelo se desgasta, porque cada cultivo absorbe o se alimenta de distintos nutrientes del suelo. Hay muchos cultivos que quieren mucho nitrógeno, hay muchos cultivos que quieren mucho fósforo, hay otros cultivos que precisan otro tipo de nutrientes. Entonces, al poner el mismo cultivo en el mismo lugar durante mucho tiempo, lo que pasa con las hojas, no sé, un ejemplo para que me entiendan. Los suelos se desgastan, se empobrecen, se infertilizan y no sirven para nada. Escuchamos, viste, que cuando se siembran muchas hojas lo van gastando y el suelo se muere. Bueno, eso es lo que pasa cuando nosotros también, en nuestra medida, salude a la gente de San Juan. Mi familia de San Juan. Sí, yo soy de la República de San Juan, para que todos se enteren. Claro, una república aparte. Estaba con la ciudad de Villaverde. No, San Juan es república. ¿O no, mi amor? Dice, ¿por qué se agotan los suelos? Bueno, una de las razones por la que se puede agotar un suelo es justamente por eso, por repetir el cultivo. Lo mismo pasa con las plantitas, que acá tenemos nuestra plantita, nuestra hoja de poeta hermosa, que lo que pasa es eso, muchas veces cuando las plantas no son alimentadas correctamente, absorben en un recipiente todo el nutriente que tienen y se desgasta y se muere. Por eso también a las plantas, para las que le interesan las plantas y no tanto la huerta, también hay que alimentar el suelo de la planta. ¿Por qué pasa eso? Al estar mucho tiempo un cultivo o una planta, se come todo lo que hay. Es decir, cuando estamos mucho tiempo encerrados en nuestra casa y nos comemos todo lo que hay en la heladera, no tenemos que comer. ¿Y qué hacemos? Si no producimos. Bueno, lo mismo pasa con las plantas, con los cultivos en huerta o con los cultivos en maceta. Hay que alimentar el suelo. Bueno, una razón por la que un suelo se agota es por eso, por repetir el cultivo, por no alimentarlo, o sea, por no hacer este proceso del cual estoy hablando, compostar, agregarle todo el tiempo materia orgánica, todo lo que terminamos de compostar inmediatamente va al suelo para que éste pueda airearse, para que éste pueda alimentarse y seguir con lo que resta. O sea, un proceso de compostaje aproximadamente tarda un mes. O sea, si por ejemplo elegimos el tachito, lo llenamos, lo cerramos, no le seguimos agregando, y cuando está lleno, lo dejamos que composte y empezamos otro nuevo. O sea, tenemos que ponerle cantidad. Llenamos un tamborcito, un tachito, un frasquito, un baldecito, lo cerramos. O sea, cerrar, ¿qué quiero decir? Que no le seguimos agregando. Dejamos que esa cantidad que hay ahí se composte y empezamos algo nuevo al costado. Si es en balde, empiezan con un balde. Si es un tambor, empiezan con un tambor.
Entonces le va dando el tiempo a que un compostaje se termine y poder usarlo mientras el otro va trabajando. Por eso hablamos de continuidad en un tambor. Yo uso tambores de 100 litros y ahí se me llenan rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo que tener 4. Yo hoy por hoy trabajo con 5 tambores en escala para todo el tiempo poder tener materia orgánica. Porque la uso para la parte de huerta que tengo y para las plantas también. Así que es una proporción de lo que yo puedo hacer. A lo mejor en menor escala es menos cantidad. Pero bueno, yo trabajo con un emprendimiento aparte de plantas y tengo mi huerta que la amo, que mi huerta tiene 10 metros por 10. Entonces tengo que trabajar y producir mucho compostaje para poder mantener ese nivel. Pero en pequeños recipientes también tranquilamente se puede hacer. Para evitar que el suelo se desgaste, ¿cómo vamos con el tiempo? Estamos en 34 minutos ya. Ya vamos a acelerar. Para evitar esto en la huerta orgánica recurriremos a las rotaciones y los abonos. No sé si muchos han escuchado hablar de rotación de cultivos. ¿Qué pasa esto? No sembrar lo mismo todo el tiempo en el mismo lugar. Perdón, ¿se pueden usar recipientes de tergopol? Porque no tengo muchos. El tergopol no es muy recomendable porque se tiende a desintegrar. Cuando nosotros por ahí, no sé si les ha pasado que cuando hay mucha humedad en ese recipiente, cuando lo levantás o lo querés usar se desintegra, se rompe. No es muy recomendable, si no tenés otra cosa usalo y lo mejor es imitar la naturaleza, si lo podés poner en el suelo, mejor. Y si lo podés poner en esos baldes de 20 litros de pintura, que por ahí un montón tirados, ahuecados, sería lo ideal. Si no tienes otra cosa, usalo, no hay problema. Pero tiende a desintegrarse cuando lo querés mover o lo querés cambiar de lugar, tiende a desintegrarse, se rompe. Así que por ahí no sería la mejor opción. Bueno, para evitar que el suelo se desgaste, tenemos que no poner el mismo cultivo, o sea, hacer rotación de cultivos. Si un año pusiste maíz, el otro año pone habas, después vamos a hablar de rotación. A la siguiente temporada, no año. Los cultivos en la huerta tienen 2 temporadas, temporada de invierno y temporada de verano. O sea, temporada otoño-invierno y temporada primavera-verano. Tenés que trabajar 2 veces al año. Si en una temporada de invierno pusiste habas, que el haba es un abono orgánico natural por sí solo, en vez de sacar nutrientes del suelo, los aporta. Y eso es muy importante, sembrar habas siempre. Al año siguiente, en la temporada siguiente, puedes poner tomates, algo que no tenga que ver con el mismo cultivo, que no sea leguminosa. La haba es una leguminosa. A la siguiente temporada puedes poner algo de raíz, tipo un ajo, una remolacha, y a la siguiente temporada algo de hoja, un maíz, algo de fruto, un zapallo, algo así. De eso se trata, de rotación, de no agotar el suelo que tenemos. Esa es una de las maneras para que el suelo no se desgaste. La otra es alimentarlo permanentemente, todo lo que hablamos todo este tiempo. Compostar y abonar, compostar y abonar. Airear, no se olviden de la aireación. Puedo licuar las cáscaras de frutas y verduras con agua para regar. Agua no. Es la segunda vez que lo repito, agua no. Hay muchas recetas. Yo no me gusta más ir a lo neto. Las cáscaras de frutas son muy buenas, las de banana tienen potasio, las de cítricos tienen ácidos, tienen calcio. Es personal. Es mucha carga de nutrientes. Por ejemplo, si licuamos las cáscaras de 1 kilo de naranja que nos comemos, con agua encima, tenemos una gran cantidad de ácidos y no tanto de calcios. Entonces le agregamos a una planta ácidos y la matamos. No es bueno. Si le funciona, yo no quiero intervenir en la costumbre de ninguno. Yo hablo desde lo que yo vivo, desde mi experiencia y desde mi conocimiento. No creo que sea bueno, por ahí en grandes cantidades no. Pero si te sirve y lo querés hacer, libre. Seguimos, dijimos, alimentación, rotación, mantillos, coberturas. Los suelos desnudos tienden a debilitarse muchísimo porque van erosionándose con la lluvia, van erosionándose con el viento. Entonces un suelo que no tiene cobertura es un suelo que tiende a desgastarse, porque la lluvia corroe y el viento también. Entonces dijimos que la capa más fértil del suelo está en los primeros 10 centímetros
con los vientos que hay acá, se vuela todo. Se vuela todo. Con las lluvias que por ahí tenemos, que tenemos mucho, desgasta mucho el suelo. Entonces, al no estar bien alimentado, al no tener rotación y al estar descubierto, tiene muchas probabilidades de... Tuvo un compost y atrajo roedores. Bueno, en la clase de compostaje vas a aprender que hay técnicas que se usan para eso. Si el compost lo dejas ahí, sí. Pero el compost también, como la huerta, como el suelo y como todo, se trabaja todo el tiempo. Que eso hace que los productos y también lo que le pones también al compostaje. No debería de haber roedores, en un patio siempre hay, pero no debería. Tiene que ver con lo que el animal va a comer, o sea, lo que le estás poniendo a ese compostaje, porque si no la rata no iría a comer. No he visto ratas comiendo verduras, ni cáscaras de... comiendo otras cosas, sí, pero tiene que ver con eso. En la charla de compostaje lo vamos a charlar y vamos a ver por qué y el control de plagas también. Mientras tanto que se consiga un gato. El gato en la huerta no es muy bueno, generalmente los compostajes... No, alrededor. Sí, bueno, eso tiene que ver con la limpieza del terreno, si hay cosas acumuladas, con los escombros, tiene que ver con otras cosas, más que con el compostaje en sí. Sino que donde hay ratas hay lugar para que la rata esté. Entonces por ahí hay en patios mucha acumulación de cosas, que eso hace que prolifere los roedores y todo ese tipo de animales. ¿Por qué se agotan los suelos? Por el uso excesivo en cultivos, la no rotación, los suelos desnudos, los suelos no alimentados. Acá tengo un dibujito donde generalmente, a ver si se puede ver, una quintita, ¿no? Que está muy al descubierto, no sé si ahí lo alcanzo a ver. Que no, hay un tablón que tiene cobertura, hay un tablón que no, y como el efecto del sol, del viento y de la lluvia va desgastando el suelo, hasta llegar a un suelo que es prácticamente inerte. Desde un suelo donde sembramos y teníamos todo hermoso, lo que puede hacer el clima es importante también. Así que todo esto que estamos hablando tiene que ver con eso también. Para evitar estos problemas mantendremos los tablones siempre sembrados y bien protegidos, con mantillos que amortiguarán los golpes del agua y evitará la erosión por el viento y el resecamiento. ¿Se entiende? ¿Cómo cuidar la tierra? Para hacer cortita, bueno, acá hay otro poquito de imágenes que quiero mostrar. La aireación, la alimentación, la cobertura, para que se vea más o menos. Siempre tenemos que estar, no es solo la primera vez cuando vamos a hacer una huerta, sino todo el tiempo. Cuando veamos que el suelo está un poquito compactado, ahí tenemos que hacer la laya, se puede hacer una laya, se puede hacer una palapunta, airear el suelo, descompactarlo, abrir o carpir. No dar vuelta. En ningún punto se da vuelta. ¿Por qué pasa? Que esos 10 centímetros de fertilidad van a parar a los 40 centímetros abajo. Y arriba queda tierra inerte. Entonces no se da vuelta al suelo, se airea de costado, como lo muestra acá este dibujito. La laya simplemente se entierra y se mueve para adelante y para atrás. Se airea, 40 centímetros de aireación. Dijimos que el suelo tenía 45% de materia inorgánica, 5 de orgánica, 25 de agua y 25 de aire. El aire no puede faltar en nuestro suelo. Conociendo qué pasa en el suelo, advertiremos que si queremos obtener cosechas sanas y abundantes durante todo el tiempo, vamos a proteger y alimentar nuestro suelo. En los primeros centímetros de la tierra fértil y los seres vivos que fabrican permanentemente alimento, esta es la razón por la cual no vamos a dar vuelta el pan de tierra, lo que yo les decía. Al preparar los tablones, sino que solo lo removeremos, o sea, lo moveremos, no lo daremos vuelta. La fertilidad puede asegurarse por dos caminos, rotación y agua. Lo que les vine diciendo. Rotación, bueno, voy a hablar un cachito, una reseña de un segundo nada más. No todas las plantas se comportan igual con la tierra, distintas especies tienen preferencias para extraer algún nutriente, eso también ya se los había comentado. Algunas incluso pueden mejorar la fertilidad de la tierra. Sabiendo aprovechar estas diferencias, podremos beneficiarnos en nuestra huerta. Este es el principio básico de lo que llamamos rotación. Con una adecuada rotación de plantas no solo conservaremos la fertilidad, sino que también al cambiar de tablón año tras año,
prevenimos el ataque de plagas y enfermedades. Si nos interesa conservar y aumentar la calidad de nuestra tierra, podemos armar una rotación en la que se sucedan los siguientes grupos. O sea, ahí es lo que yo les hablaba, de temporada tras temporada. Una temporada una cosa, otra temporada otra cosa. Con eso mantenemos, no es mucho lo que necesitamos para mantener nuestro suelo fértil, pero es importante que lo tengamos. Antes de empezar, hubiese sido muy fácil poder hablar directamente de siembra, haberles mostrado cómo se siembra y haber dejado que todo... Pero no puedo obviar esta parte que es importante, porque como no todos tienen el conocimiento acerca del suelo, bueno, se me pasó ese comentario de los roedores, pero después lo voy a mirar. Para empezar hay que remover toda la tierra y extraer los yuyos continuamente, sí, todo el tiempo. Es lo que vengo diciendo a lo largo del taller. Todo el tiempo hay que estar trabajando. Yo le destino a mi huerta todos los días 2 horas. 1 hora y media, 2 horas, todos los días. Tengo una huerta preciosa, pero hay que trabajar todos los días. Todos los días hay que carpir, todos los días que hay que airear. No todo, se va haciendo por espacio. Se toma hoy un tablón, mañana se toma otro tablón, y así sucesivamente se va haciendo el ciclo de mantenimiento. Y la constancia de uno, el decir, bueno, tengo la meta de todos los días saber qué tengo que hacer. Lo mismo pasa si esto lo querés llevar a un proyecto personal, a un microemprendimiento. ¿Querés producir verduras? Lo mismo. Pues vas a poder producir una primera temporada sin trabajo, porque evidentemente el suelo está descansado, entonces te va a dar, pero después las temporadas siguientes no te va a dar. Y si tenés y emprendés en algo, es todo el tiempo, así que todo el tiempo tenés que hacer este trabajo. Todo el tiempo tenés que alimentar, todo el tiempo tenés que... caracoles y muchos, y bueno, ahí no veo bien, ahí Miriam. Caracoles muchos, como y mucho lombriz ahuyentar. ¿Cómo ahuyentar? Las lombrices no las tenés que ahuyentar, las lombrices las tenés que dejar. Hace muchas preguntas, después lo respondemos. Bueno, después lo respondemos. Las lombrices se quedan en la huerta, las lombrices son que nos invadan, pero son parte de la naturaleza. Si que vas a emprender, si querés llevarlo a una forma personal o simplemente querés producir para vos misma, para tu casa, esto es importante y no lo puedo dejar de obviar, porque ¿qué va a pasar? Que, como te digo, vas a tener éxito en una temporada, pero en la siguiente no vas a tener éxito. Porque el suelo, como dije al principio, está vivo. Y como todo ser vivo, necesita alimentación, necesita cuidado, necesita trabajo. Entonces, esta constancia, no me sale la palabra para decir todo el tiempo, adquirir el hábito. El hábito. Eso es lo que hay que hacer, adquirir el hábito de mejorar todo el tiempo nuestro suelo, para lo que sea que necesitemos. Porque ya sea para las macetitas, para la que le gusta la macetita y está aprendiendo para sus macetas, para la que está haciendo una huerta grande, para la que está haciendo una huerta chiquitita, que vi muchas fotos en el WhatsApp y hasta un video de una huertita también sirve. Porque como te digo, hoy vas a tener, pero mañana no. El próximo miércoles 14:30 vamos a hablar directamente de siembra. Así que bueno, les mando un beso y bueno, nos vemos pronto. Gracias, Mónica.